bienvenidos al Rosario de las 11. Hoy tenemos con nosotros al padre Juan Manuel. Bueno, él ha sido director espiritual, ¿no?, de Rebeca Teijeiro. Rebeca, para quien no la conozca, es una de las impulsoras de Jacuna en Toledo y tras su partida al cielo, bueno, pues ha dejado un impresionante testimonio de fe que hoy se ha hecho público, ¿no?, en muchos medios católicos, pero que bueno, que hoy el padre nos viene a contar un poco de primera mano, ya que él, pues bueno, le ha seguido en esa última etapa. También ese crecimiento en la fe. Entonces, padre, pues muchísimas gracias por este rato, ¿no? Nada, encantado de poder estar este ratito y compartir, ¿no? Porque yo creo que lo que has comentado que se ha sabido por los medios católicos y demás, se ha cundido, donde ha ido apareciendo la figura de Rebeca y su persona y su perfil ha ido ayudando mucho a mucha gente. Hay testimonios preciosos de gente que le ha llegado y que le está haciendo mucho bien. Y entonces, en ese sentido, lo que yo pueda compartir y que haga bien también, pues de mil amores, aquí estamos, a vuestra disposición. Padre, y para la gente que no conoce, bueno, porque como este vídeo a lo mejor lo va a ver gente de Latinoamérica, en fin, ¿quién era Rebeca? ¿Cuándo la conoció usted? ¿En qué momento? Bueno, pues Rebeca yo la conozco de una manera más ocasional cuando me destinan a la parroquia donde tiene residencia su familia, sus padres. Ella desde pequeñita estaba en esa parroquia, en grupos de catequesis primero, luego de posconfirmación o de adolescentes. Ella cantaba fenomenal, preciosísimo, tenía un chorro de voz impresionante y entonces desde también muy pequeñita estaba en el coro de la parroquia. Entonces cuando yo llego a esa parroquia voy sustituyendo a otro sacerdote que la había tenido a ella en todo ese tiempo de posconfirmación, de adolescencia, y ella viene con su hermana, tengo la imagen en este instante, la misa que tuvimos de presentación mía, entra en la sacristía con su hermana Inmaculada y las dos se me presentan. Pues yo soy Inmaculada, yo soy Rebeca, ese es como el primer momento y yo desde ese instante también pues me quedé con la persona, con la figura. Y entonces en ese tiempo ella estaba ya estudiando y luego ya empezó a trabajar en Badajoz. Con lo cual venía a Toledo muy ocasionalmente y cuando venía era pues a misa y poco más, porque al no tener tan poco trato, hay veces que si tiene más trato, pues vas a la sacristía al final a saludar o estar un ratito. Bueno, pues era más bien eso, venir a la parroquia, a la misa y luego ya salir. Con lo cual, hombre, yo sabía de ella, este momento que digo de encuentro, y o sea, localizas quién es, pero tampoco luego hubo un mayor conocimiento en ese tiempo. Fue un año, fue esto, ¿no? A mí, por circunstancia, me cambian a la parroquia de al lado, la parroquia vecina, porque aquí hacía falta un refuerzo y tal, el obispo considera así que pasé a esta parroquia, de forma que ya hay también un momento, un tiempo que ni siquiera los fines de semana, que era lo que os he contado ahora hace un momento, un instante. Y me vuelvo a encontrar con ella ya más intensamente cuando ella tiene todo su proceso en Badajoz, que si quieres ahora comentaré. Viene aquí a Toledo, lo ha dejado todo en Badajoz y por consejo de un amigo suyo que está en el seminario en ese instante, amigo desde la infancia también, de grupo de pandilla y demás, Óscar, pues por consejo de él dice, mira, pues ve con Juan Manuel, le comentas todo esto y comenzáis a caminar. Entonces ella viene, me busca, viene y me cuenta todo su periplo en Badajoz, que si queréis entro ahí. ¿Te parece, no? Bueno, Fenomenal, sí. Bueno, pues ella, una persona valiosísima a nivel humano, en el sentido de una capacidad de liderazgo, de organización, de gestión de trabajo impresionante, tanto que ella estudia trabajo social, pero se coloca en Decathlon, la empresa esta de
de venta de artículos deportivos, y en menos de un año de estar allí como empleada, la ascienden a jefa de personal. O sea, esto nos da un poquito idea de esto que comentaba antes, ¿no? Y empieza a organizar todo el personal de Decathlon allí en Extremadura, primero en Badajoz, pero luego quieren promoverla incluso a nivel de Extremadura. Y a su cargo llega a tener a 70 personas a su cargo. En menos de un año ha entrado y ya le ponen al frente de 70 personas. O sea, lo que indico que esto da un poco idea, noticia de la valía a ese nivel, de trabajo, organización, gestión, todo eso, ¿no? Entonces ella, por un lado, pues todo el ámbito laboral y la promoción que le hacen, pues eso, quieras que no, pues es algo que estimula mucho y ella, pues como tiene esas capacidades además, pues no se echa atrás, al contrario, como que son retos y le absorbe muchísimo todo ese aspecto laboral e incluso un poquito pues el deseo de poder, entre comillas, de fama, de no sé cómo decir, ¿no? Que además que le están diciendo eso, que la van a promocionar y que le van a dar alas en ese sentido. Pero cuanto más se mete por ahí, más va notando que se aleja de lo que era ella misma, su identidad o su persona, ¿no? Un poco lo que dice el Evangelio, cuando Jesús dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Eh? Pues ella va notando eso, que se va perdiendo a sí mismo. Tiene un instante que su novio César se lo suelta así, ¿no? Le dice que ella tiene necesidad de ir hacia adelante, de crecer laboralmente, etcétera, etcétera, y que tiene que avanzar en este sentido. Entonces le dice César, le dice, vale, pero ¿vas tú sola? En ese itinerario vas tú sola, porque él, César, se va viendo que todo su noviazgo, su relación que habían tenido, pues poco a poco es que está quedando a un lado, porque al final es el trabajo y todo esto de la fama, la gestión, el poder, etcétera, lo que le va ganando a ella poco a poco, imperceptiblemente, de forma que va cortando amarras con todo, con su novio, con su familia, con su fe también, con su fe. Y eso, y va hacia adelante, sí, va creciendo, pero a costa de todo eso. Y ahí es donde llega un momento determinado, también momento providencial, en que su amigo Oscar viaja a Lourdes, allí hace una foto poniendo una vela a la Virgen, entonces ese sitio donde los que hayan estado en Lourdes, pues el sitio este donde la gente pone sus velitas, todo lleno de vela, bueno, pues está poniendo una vela y le escribe a Rebeca con una foto de la vela diciendo, estoy rezando por ti. Y aquello le sirve como de aldabonazo fortísimo del Señor de la Virgen para pararse, pues a ver lo que está sucediendo, ¿no? Entonces se descubre ella, pues lo que hablaba, traicionándose a sí mismo, vacía y con todo este horizonte hacia adelante, pero a costa de un gran precio, un gran sacrificio que es pues dejar atrás lo que indicaba antes, ¿no? ¿Quién es ella? Entonces, ante esa encrucijada y cosa admirable y misteriosa, decide dejarlo todo, porque ve que por ahí se termina de perder, lo deja todo y se viene aquí a Toledo, dejando el trabajo, dejando su novio allí, pues en ese tiempo pues se da un paréntesis también en ese aspecto, y se viene a casa de sus padres, una mano delante de la otra, que se dice. Y la verdad es que, lo he dicho, admirable, admirable. Fue el momento de Lourdes, ¿verdad, padre? El momento ese que acaba de contar, ¿no? Como de... Ya traía todo este proceso, este itinerario, que se iba dando cuenta, ¿no? Se iba convirtiendo en una empresaria agresiva, ¿no? Y todo este mundo laboral. Y justo la vela de Lourdes es lo que a ella le sirve de topetazo, ¿no? Un toque del Señor diciéndole, ¿a dónde vas? ¿No? Y que podría haber dicho, pues mira, ¿no? Yo sigo adelante. Y cueste lo que cueste y caiga quien caiga, ¿no? Podría haber hecho esto. Era lo más fácil y tenía una perspectiva envidiable en este sentido. Sin embargo, lo que decía
pues una cosa también admirable, capaz de decir, bueno, pues no, se acabó, lo dejo todo. Ella me contaba que para dejarlo todo, pues no quiso dejarlo así, la despedida a la francesa, que se dice, ¿no? Yo desaparezco y ya está, sino que ella entiende que tiene que dar razón de por qué está dando este paso. Entonces, uno de los días en el trabajo va llamando a su oficina uno a todos sus compañeros, a los que tocaba organizar, y les va contando todo lo que le ha ido sucediendo y por qué va a dejarlo todo. Dice que, bueno, hubo gente que no lo entendió, que la dijo, hombre, no hagas esto y tal y cual, pero otras personas que al contrario, como animándola, diciéndola, pues mira, yo te admiro y si yo pudiera hacer eso, también lo haría, no sé qué. Bueno, fue un momento también que al compartírmelo, contármelo, pues yo me lo imaginaba, decía, vamos, es que no es nada normal, ¿no? Ese paso que está dando, ¿no? Bien, entonces al llegar aquí, a Toledo, lo que decía ya antes, eh, va a su amigo Oscar, le cuenta, mira, me ha pasado esto y yo veo que tengo que dar un giro a todo esto, volver a encontrarme conmigo misma y volver a construir todo pues, desde la base, ¿no? Entonces, Oscar, que está en el seminario, pues le aconseja lo que os decía en la presentación, venir a hablar conmigo y ahí es donde vuelvo a encontrármela después de aquel primer momento que os decía de la parroquia en la que había estado el año anterior o los años anteriores. Y entonces viene, me dice que quiero hablar contigo. Se me sienta, ahora mismo estoy en el despacho donde hablábamos. Tengo aquí dos butacas, tampoco voy a girar porque esto va a ser muy aparatoso, pero bueno, están aquí las dos butacas. Se sienta adelante, me cuenta todo esto con pelos y detalles y al terminar todo ese relato, me dice, entonces, lo he dejado todo, me he venido, estoy en casa de mis padres y te pregunto, ¿qué tengo que hacer? O sea, con toda esa valía que decíamos, ¿no? Humana, de gestión, etcétera, etcétera, como una niña se pone en manos de Dios a través de la figura del sacerdote, ¿qué tengo que hacer? A mí me dejó, en ese instante digo, bueno, pues vamos a ir viendo, no tengo la respuesta o la varita mágica aquí para de un plumazo responderte. Pero vamos a ir viendo. Total que empezamos un camino preciosísimo, quedábamos una vez a la semana y a veces que me pedía varias veces. En otras ocasiones, a lo mejor otro tipo de situación o de persona, pues hubiera sido la cosa de decir, bueno, mira, esto ya es vicio, entre comillas, ¿no? Quedar tanto porque de una semana para otra, pues, ¿qué va a cambiar, no? Pero en su caso era una ascensión, como un cohete, yo la comparo así, como un cohete, con una sed de todo lo que le fuera yo haciendo referencia y compartiendo, una sed impresionante y un crecimiento, como diríamos, exponencial. De forma que era una vez a la semana, pero es que tenía que ser así. Y al principio, como que su idea era más bien esto que remarcaba antes, que era encontrarse consigo misma. Y ella ese encontrarse consigo misma lo identificaba más bien con su infancia, sus raíces, bueno, también lo espiritual, pero lo espiritual era como una cosa más dentro de todo ese horizonte, pues el retomar, sí, la parroquia, la misa de los domingos, etcétera, pero como una cosa más. Y según fuimos avanzando, pues entendió, y así fue abriéndose el camino y habiendo luz, entendió que para encontrarse consigo misma tenían que encontrarse con el Señor. Y entonces rezar, hacer vida de oración. Ella había tenido experiencias de oraciones, pues en la parroquia había hora santa para los jóvenes, ella era de los que la preparaban y lo hacían muy bonito, muy bien, pero era de este tipo de oraciones que es tener pues, una hora de exposición del Santísimo, por ejemplo, y tienes que si un texto de no sé qué, un gesto de no sé cuántas, ahora una canción, unas peticiones, no sé cuántas. Entonces era como, sí, es oración, por supuesto, pero como una oración guiada o tutelada o cocinada ya. ¿Y qué faltaba? Pues que ella se enfrentara
cara a cara con el sagrario, el silencio y el trabajo en la oración. Y entonces fue también muy bonito en ese sentido acompañarla en ese crecimiento, aprender a tratar con el Señor, como dice el Antiguo Testamento, como un amigo trata con su amigo cara a cara y diariamente. Y ella se venía aquí a la parroquia, a la capillita. Tenemos el templo grande y luego una capillita que muy recogida, muy bien, ayuda mucho. Ella se sentaba sola al final de la iglesia, o sea, de la capillita, y allí se ponía ella a rezar, llevaba su librito, su cuaderno, su trabajo de oración. Y esto lo que indicaba, pues poco a poco ella fue entendiendo que para encontrarse consigo misma, tenía que encontrarse con el Señor, así, en ese camino de oración. Y en ese sentido lo que hablaba, pues fue para ella un descubrimiento, el Señor la estaba esperando. Yo creo que esto hay una expresión, una frase que igual habéis escuchado, que dice que el Señor se da más a quien se le da más. Que en ocasiones está como más encogido cuando yo racaneo o calculo o me conformo con una cierta mediocridad, llevado tal vez por el miedo a perder la vida. Cuando dice Jesús, el que quiera seguirme, que lo venda todo, que pierda su vida, entonces la encontrará. Y en ocasiones, pues queremos nadar y guardar la ropa. O sea, un poco ahí contemporizar, ¿no? Cuando esto hacemos, y el Señor tal vez nos esté llamando a más, y no estamos en dar ese paso, pues el Señor se retrae. Y, hombre, no nos deja de su mano, por supuesto, pero sin embargo, como ella lo había vendido todo, como los apóstoles, lo había dejado todo su horizonte de laboral y su novio y todo su futuro allí en Badajoz, pues el Señor la estaba esperando aquí y se le manifestó y se desbordó con ella de una manera impresionante, como indicaba antes, ¿no? Como un cohete, fue un crecimiento admirable. Y bueno, pues así estuvimos pues prácticamente 2 años, más o menos, sí, más o menos. ¿Cómo se materializaba eso, padre? ¿Ella iba con mucha más frecuencia al...? Sí, misa diaria, hacía misa diaria, su rato de oración diario. Ella, hay un momento que, bueno, pues el Señor no deja de sorprender. Cuando ya ha dado este paso, ha venido, se encuentra sin trabajo, está en casa, y entonces le dice al Señor, le dice, mira, Señor, yo este paso lo he dado por ti, pero tengo que vivir y tengo que trabajar y tengo que... Porque tampoco es cosa ahora de quedarme como los ninis famosos, ¿no? Ni trabajo ni estudio y en casa aquí, pues que mis padres me sostengan. Ella tenía muy presente que, bueno, pues era un tiempo y que tendría que seguir adelante de alguna forma. Y entonces le dice al Señor, dice, mira, te doy 1 año, Señor. Te doy 1 año, en 1 año yo he dado este paso, tú sabrás lo que tienes que hacer conmigo y vamos para adelante. Justo esto es el 1 de octubre, cuando le dice así al Señor, ¿no? El 1 de octubre. Pues al año, después de 1 año, el 1 de octubre del año siguiente, le llaman de una residencia de ancianos para trabajar en lo suyo, trabajadora social, o terapeuta ocupacional, que no me acuerdo exactamente el título que tiene, pero bueno. Sí, terapeuta ocupacional. Eso es. Terapeuta ocupacional, sí, sí. Eso es. Bueno, pues eso que es lo suyo que ella ha estudiado, la llaman para contratarla 1 de octubre. Después de 1 año, el señor cumple con el plazo y la contrata, ¿no? Bueno, entonces, en ese tiempo, ella tiene disponibilidad total de poder organizarse su agenda, su jornada, y a ella no le falta su misa diaria, su rato de oración, su lectura espiritual, vamos quedando todo esto que he ido comentando antes, ¿no? Y es ese camino de lucha al trabajo, porque es costoso, pero de crecimiento impresionante, ¿eh? Como yo llevo ya 26 años de sacerdote y me ha tocado estar en la vida de mucha gente, acompañando, dirección espiritual, y yo creo que como el caso de Rebeca no me he encontrado otro, ¿no? Así. Bueno, y entonces en ese tiempo ya va teniendo toda esta experiencia del Señor, va reconstruyendo todo lo que ella
ha visto que estaba desmoronado, está pletórica, está feliz. Una de las cosas que ella quiere recuperar también es una llamada que ella experimentaba de siempre a la misión, ser misionera, como forma también de crecer en la fe, dándola. Ella esto lo tiene muy presente y entonces comienza, o sea, ella ya ve que ha avanzado, que está en este camino ya centrada en el Señor, ha recuperado terreno, etcétera, y le brota de nuevo esta llamada a la misión y entonces quiere ver a ver cómo esto lo encauza o cómo lo desarrolla, ¿no? Y entonces lo primero que se le ocurre pues es el organizar una misión popular para jóvenes aquí en el barrio en el que está la parroquia. Es Toledo, pero es como una barriada aparte. Estamos como a 5 kilómetros de la parte histórica y son, en esta barriada hay 30.000 habitantes y 3 parroquias. Y bueno, pues por circunstancias, por H por B, el tema de los jóvenes estaba un poco en horas bajas, diríamos así, ¿no? Cada parroquia había tenido su itinerario, sus problemáticas y bueno, pues lo que a veces que sucede, que comienza un grupillo a avanzar y a vivir la fe en la parroquia, llega el instante de que tiene que irse a trabajar, a estudiar y luego trabajar, se desvinculan de sus casas, salen fuera tal vez a trabajar, etcétera, o se ennovian, sean ellos, sean ellas, y es como otro horizonte y ya es muy complicado continuar como grupo. Y en eso o hay relevo, que no siempre es fácil, o ya este grupo pues queda un tanto disuelto, ¿no? Y a ella le había pasado así en Badajoz, pero no solo a ella del grupo, sino también otros tantos. Y entonces ella tiene como este fuego, ¿no? Que todo lo que ella está viviendo y ha descubierto y ha recuperado, pues que los que eran de su grupo y de su pandilla de jóvenes de la parroquia, pues lo experimenten también y lo vivan. Y entonces se convierte en un apóstol impresionante entre todos los suyos. Y luego eso, no limitaba ahí, sino a todos los jóvenes del barrio, pues los quiere encender. O sea, ella está como una antorcha ya encendida y quiere transmitir esa luz. Entonces yo le venía a decir, digo, bueno, bien, eso está muy bien, digo, pero una misión popular, primero hay que coordinar las 3 parroquias, segundo hay que organizar un poco lo que sería un calendario, una serie de actividades, etcétera. O sea, no es mañana nos ponemos, sino, bueno, vamos a ir dando paso. Digo, y en ese sentido es importante que vayamos juntos, todos, o sea, no tú y yo aquí abriendo brecha y el que pueda carrer, ¿no? Detrás, sino que esto hay que hacer un poquito, ambientarlo, que la gente se sume, que también les va a hacer mucho bien. Bueno, todo esto, ¿no? Y yo veía que yo le decía así y a ella le servía como freno. Y como tenía este fuego y este deseo de compartir, pues me ponía la cara así un poco. ¿eh? Pero bueno, se fiaba y seguía la indicación, ¿no? Entonces ese deseo lo tiene y lo aparca, que luego lo va a retomar de otra manera que ahora diré después. Y entonces lo misionero, como en el barrio tiene esta dificultad y tenemos que ir haciendo este camino, este proceso, pues ¿qué dice? Pues voy a irme a tierra de misión y a hacer experiencia de misión. Bueno, pues ahí ya nos informamos, a ver, digo, porque tampoco es cosa que te vayas tú sola de francotirador, sino que hay que buscar una cobertura, ¿no? Más siendo prudente, en el caso de una chica joven, guapa, que lo es, digo, te puede pasar también cualquier cosa. Hasta esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y total, que ya nos informamos y demás, y tiene 2 experiencias de misión, una detrás de otra. Una en África y otra en Perú. En Perú. La diócesis de Toledo tiene en Perú 2 sitios en donde están sacerdotes nuestros de Toledo, cerca de Perú, de Lima, perdón, que es Lurín, y en la zona de la selva, al otro lado de los Andes, una prelatura entera, que es la prelatura de Moyobamba. El obispo y muchos sacerdotes están allí trabajando. Entonces era como lo más sencillo de canalizar. Bueno, pues ella se va a Lurín
está al principio con un grupito de gente de aquí y como tiene todo, seguimos con esto, ¿no? Con ese fuego que está viviendo, termina la estancia que se preveía con esta gente de aquí, se vuelve esta gente y ella se queda sola. Bueno, conectado con la parroquia, los sacerdotes y demás, pero ya ella sola, ¿no? Y está allí pues prácticamente 2 meses o 1 mes y medio largo, ¿no? Y aquello la impresiona muchísimo. Tiene en las publicaciones en redes sociales, que todos podemos acceder a ellas porque no han cerrado sus cuentas de Facebook, de Instagram, etcétera. No están clausuradas las cuentas. Entonces uno entra a Rebeca Teijeiro y están sus fotos, lo que ella escribía y tiene de esos momentos, tiene algunos escritos que son impresionantes, ¿no? Bueno, el caso es que ya vuelve y aquello le ha transformado, digamos que la ha confirmado en todo ese itinerario que venimos dibujando, ¿no? La ha confirmado. Y ahora ya lo que se plantea ella es si su vida a partir de ahora va a ser eso y ya dejar todo aquí de una, irse donde sea, ¿no? De misión. O si el Señor quiere que esto pues lo integre en su itinerario, en su camino y vivirlo aquí. Y la ocasión viene, el cielo va a responder en este sentido, y la ocasión viene en torno a una Pascua juvenil. Ella sigue con su idea de que todos los suyos conozcan y experimenten lo que ella está experimentando, ¿no? Y entonces llega la Pascua juvenil, ella lo organiza todo, lo mueve todo y convoca a los jóvenes de la parroquia primera, en la que, como decía, estuve 1 año, y los de esta parroquia donde estamos ahora. Los une a todos, a todos, y tenemos unos días de Pascua Juvenil a manera, entre comillas, como de ejercicios espirituales, digámoslo así, ¿no? Para que nos entendamos. En el centro de la liturgia, las celebraciones, pero el sentido de cada día, Jueves Santo, Viernes Santo, vivido con meditaciones, ratos de exposición, de oración, bueno, toda una serie de actos que serían, ya digo, como si fueran unos ejercicios espirituales. Y la verdad es que fueron unos días impresionantes, que el Señor se volcó con todos de una manera tremenda. Y al terminar, pues ellos tienen el deseo de una continuidad. Lo que han vivido esos días, pues seguir adelante. Tienen muy claro que tiene que ser el centro del Señor y que tienen que tomar ellos riendas, porque uno de los peligros o de las cosas que nos puede pasar en la iglesia es que los curas, pues somos curas y cogemos la batuta, por decir así, las riendas, y hay veces que anulamos a todo lo que tenemos alrededor, lo anulamos, y a los fieles, pues en ocasiones hasta les viene bien, porque el cura lo guisa, se lo come y todo, y yo me dejo llevar y punto, ¿no? Pero eso, en cierto sentido, no ayuda a crecer a la persona y a tomar protagonismo en el camino de que el Señor le está marcando, ¿no? Entonces ellos tienen muy presente, muy claro que tienen que ellos implicarse y llevarlo adelante, ¿no? Entonces en esa situación y en esas condiciones yo me voy unos días de descanso con un grupo de sacerdotes y estando en ese sitio me llaman por teléfono que mira, que nos hemos reunido y aquí hay una persona que ha estado estudiando en Madrid y ha estado en las horas santas de Jacuna, le ha ayudado muchísimo y vamos a ver si por ahí. Y digo, bueno, pues muy bien. Total, que ellos mismos hablan con José Pedro Manglano, se cita con ellos y tienen un momento de reunión. Va Rebeca, va Óscar también, que esos días está de vacaciones, y un grupito del grupo de jóvenes de aquí se presentan allí. Y claro, sin conocer de nada, cómo vería Manglano, cómo vería a Rebeca y compañía, que sin problema, que sí, para adelante, sin problema. Y entonces es como el germen o el primer comienzo, ¿no? Esto es abril, la octava de Pascua, la reunión, y en mayo ya tuvimos la primera hora santa aquí en la parroquia. Vino Manglano a presidirla, nosotros hicimos difusión del asunto y se nos llenó la iglesia.
sea, fue como, qué decir yo, tampoco sé decir exacto, pero entre 200 y 300 jóvenes del barrio y de todo Toledo allí, para la hora santa, ¿no? O sea, Entonces, que Rebeca estaba ahí como instrumento donde tenía que estar en el eso es, momento. Mm. eso es, eso es. Entonces, hay un momento así determinado que está la iglesia llena y, bueno, aquí en la sacristía está detrás, en la parte de atrás de la iglesia. Y entonces estábamos preparando y demás. Ella está en los últimos bancos, con toda la perspectiva de todos los bancos llenos de jóvenes, y está con la mirada así, la boca abierta. Me acerco y le digo, bueno, aquí está la misión. Yo creo que el cielo está respondiendo, ¿no? En esa incógnita suya de si todo lo que había vivido y experimentado en las misiones, si era continuar allí o de otra forma, ¿no? Y yo digo, yo creo que aquí hay un mensaje del cielo para ti, que tu misión está aquí, ¿no? Y ella me miró con los ojos así muy abiertos y me dijo, pues yo creo que sí, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, ella asume la tarea de coordinación del grupo de Jacuna de Toledo. Nos pilla enseguida la pandemia, con lo cual no pudo haber así mucha progresión o continuidad. Pero incluso en ese tiempo de la pandemia, estando todo el mundo en casa, pues ella no para. Y ella a través de las redes sociales y demás, nos pide en varias ocasiones aquí en la parroquia que hagamos hora santa a través del ordenador y convoca a todo el mundo a través de, bueno, sigue siendo ese torbellino, ¿no? Bueno, y pues ahí en ese momento termina ya de encajar un poco todas las piezas en relación con su novia, no es que hasta ese instante no lo hubiera vuelto a hablar ni tratar, pero era como de alguna forma lo que quedaba por encajar. Y lo que empieza a suceder es que César, majísimo, buenísimo, pero habían tenido pues como la propia Rebeca, ¿no? Un momento pues, de recibir sacramentos, etcétera, pero luego una cierta desconexión, ¿no? Y frialdad hacia el tema religioso. Entonces ella sigue con él y le transforma, o sea, le trae al Señor, de forma que ahora mismo César, yo he hablado con él ya después de haber fallecido Rebeca varias veces, muchas veces, y él está muy en el Señor, viviéndolo todo desde la fe, que no quiere decir que deje de costar todo lo que ha sucedido, pero así, ¿no? Y entonces él mismo se expresa diciendo que gracias a Rebeca, él está pudiendo vivir toda esta realidad, este momento doloroso, pues, de la mano del Señor, ¿no? Que hubiera sido tiempo atrás y, bueno, pues hubiera sido muy distinto toda su vivencia, ¿no? Bueno, pues eso, y entonces se recoloca también eso, van adelante, se preparan para casarse y tiene lugar la boda en agosto del año pasado, del año 2021, ¿no? Aquí en la parroquia. Y bueno, todo un acontecimiento, un montón de sacerdotes, todo jacuna, la verdad que fue una fiesta para todos, ¿no? Y así lo quisieron ellos plantear, no como, no sé, como algo, un acontecimiento en el que ellos fueran el centro, sino era un acontecimiento de gozo, de gracia de Dios, su matrimonio, su alianza ante Dios, que querían hacer partícipes a todos, ¿no? Nosotros, y lo consiguieron. La verdad que fue una boda preciosísima, preciosísima. Bueno, y otro detalle que un poco de la mano de esto, una vez ya casados, pues tienen una duda, o tienen dificultad de si van a poder ser padres, porque tiempo antes de la boda, ella tiene un episodio que le revienta un quiste interno en un ovario, estando en el pueblo de César, en Extremadura, y tiene una hemorragia interna tremenda, grandísima. De forma que si no llegan a intervenirla rápido, incluso se pudiera haber muerto ahí, ¿no? Porque
no se cerraba esa hemorragia y tenía todo el estómago hinchado de sangre, perdió muchísima sangre, bueno, fue una cosa seria. A ella le intervienen y le extirpan, uno de los ovarios se lo extirpan y entonces ella queda un poco como en la duda de si eso va a ser dificultad para poder ser padre, ¿no? Y sí, la verdad es que el Señor les bendice pronto y viene Cesitar. Cesitar. Queda embarazada de Cesitar y bueno, pues ya viene todo el embarazo, que es un acontecimiento también para Hakuna aquí en Toledo, a todos los que estamos ahí. Una bendición porque es la primera que de Hakuna se ha casado y la primera que va a ser mamá. Entonces es una circunstancia pues muy gozosa para todos. Ahora ya está habiendo más matrimonios, más niños que están para nacer. Ahora esta semana, por ejemplo, hay una que sale de cuentas, María, que esperamos que salga todo bien. Y bueno, pues así, ¿no? Es como esta gran familia, así lo comenta Manglano, que Hakuna es la familia eucarística, en torno a la Eucaristía, pero familia. Entonces se vive así, de esta forma. Y ella pues abre camino. Y aún en medio de su embarazo, trabajo y demás, sigue en esta actitud de entrega de la vida, de cuidado de todos, admirable, ¿no? En ese sentido, uno de los detalles que yo resaltaría, que resaltó también su amigo Oscar el día de su funeral, es cómo ella era capaz de dar vida y estar como la Virgen María en Caná, atenta de todo y proveyendo para el bien de todos, ¿no? Y era el detalle de cuando le pasa esto que he comentado, de este episodio serio de su hemorragia, pues lo lógico es que cuando uno está enfermo, pues todo el mundo está pendiente de ti, te pregunta, etcétera, etcétera. Y ella sin desaigar a nadie o rechazar a nadie cuando se acercan, pero ella como que quiere quitar la atención de ella. Entonces tú llegabas y le decías, bueno, ¿qué tal estás? Bueno, bien, bien, ahí estamos. Bien. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué tal estás tú? Rápido. Daba el salto y te dejaba o creaba a su alrededor una actitud o un espacio en el que tú te sentías tan a gusto que compartías con ella todo lo que te estuviera sucediendo a ti, cuando ella tenía lo suyo, claro. Pero era eso, era todo hacia los demás, todo darse, todo dar vida. Y bueno, y en esa perspectiva, en ese horizonte, pues llega el momento de su parto, de su alumbramiento. Yo pude estar en la planta. Con esto de que vamos así, hay veces que esto es como, como la tarjeta de visita que te abre la puerta, ¿no? Entonces, no seguíamos en ese momento de restricción de visitas en los hospitales. Bueno, yo me metí y tengo como la última imagen suya, la habitación, y ella sentada con su niñito dándole el pecho, ¿no? Esa es la última imagen que tengo de ella. Al día siguiente de esta visita mía, bueno, ya compartimos ahí qué tal había sido el parto, que había experimentado, no sé qué, bueno, muy bonito. Y al día siguiente le dan el alta, va a casa y ahí le sobreviene el ictus primero, que ella pues tiene que volver a urgencias al hospital, queda ingresada en la UCI, tiene como 5 o 6 días de lucha, ahí pues ya se sabe, ¿no? Lo que se trata es de tratar de ponerla de nuevo en marcha, le van retirando la sedación, la lesión pues sigue estando y está todavía condicionada, pero bueno, hay un instante que parece que sí, que va adelante y justo esto de la retirada de la sedación es el día previo a que le repite y ya ahí es donde ya no sale adelante. Bueno, todos esos días, que fue casi una semana, pues fue aquí en Toledo, no solo para gente de Hakuna, sino para mucha gente de otros muchos movimientos que la habían tratado, la habían conocido, los que no, pues les había llegado el eco de la noticia. Entonces fue todo un tsunami de oraciones, de expresión de la comunión de los santos, preciosísimo, la familia arropadísima, todo el mundo pendiente de ello. Organizamos aquí en la parroquia una hora santa para rezar por su salud
si era de Dios, que fuera así. Se nos quedó pequeña la iglesia, la gente fuera, o sea, fue impresionante, ¿no? Y nada, pues el Señor se la quiso llevar, ¿no? Y un poco lo que comentaba del funeral de ella y lo que quiso remarcar Oscar, que fue una medida maravillosa, preciosa, preciosa. Fue esto, ¿no? Empezó diciendo, Rebeca, si tuviéramos que resumir, diríamos que su misión era dar vida. Lo dio a los jóvenes, lo dio a Hakuna, lo dio a su novio, esposo después, a su familia. Yo también he recibido muchísimo de ella, todo este itinerario que me toca acompañarla. Y ya como que el culmen fue dar vida a su hijo. Y ya dando vida a su hijo, el Señor dijo, pues ya está, todo está cumplido y te llevo conmigo. Y yo creo que ahora, a ver, pues no se puede canonizar a nadie en vida, entonces, pues antes del juicio de la Iglesia, eso está claro y no lo haremos. Pero yo hay un razonamiento que uso que es que personas como Rebeca, si no están en el cielo, es que no entramos ninguno. Es que no entra nadie, ¿no? Qué Y yo, bonito. sí, es así, es así. Y ahora después, padre, todos esos frutos que ya ha dejado, ¿cómo se va viendo eso en lo que es la vida ordinaria, en la vida de la iglesia, en la comunidad, en Hakuna, en su marido, ¿no? Sí. Bueno, pues en este sentido que decía, ¿no? Nosotros nos expresábamos así, ¿no? El día, por ejemplo, del entierro fue una jornada larga en el tanatorio por la cosa de las 24 horas y todo eso. Entonces, no fue, se muere tal que hoy, mañana, 24 horas en entierra, sino que fue el fallecimiento certificado más tarde, con lo cual hubo que pasar 2 noches en el tanatorio para luego el entierro. Entonces, la jornada completa en el tanatorio fue algo impresionante, ¿no? A lo mejor me quedo incluso corto, impresionante, en el sentido bueno, pues la gente volcadísima y estuvimos allí, pues, sacerdotes conocidos, nos lo pasamos el día entero confesando gente, tocadísima, tocadísima, de parte o sea, de todo lo como había sido, todo como había sucedido, de forma que, hombre, sin desvelar secreto de confesión, que no estoy haciéndolo, pero sí que veíamos todos, y lo compartimos así los sacerdotes, veíamos cómo había sido un paso de Dios para toda esa gente, un aldabonazo también fortísimo, una acción de Dios en las almas, que nosotros decíamos, esto es Rebeca. Digo que ha llegado al cielo, ha hecho lo que le encantaba, que era dar abrazos a la Virgen María, al Señor, a los santos, ¿no? Y después de darles abrazos, ha dicho, bueno, aquí qué hay que hacer, ¿no? Un poco en esa dinámica que aquí hacía, ¿no? Porque esta frase de Santa Teresita de Lisieux decía, voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Y entonces lo notamos, lo experimentamos de una manera impresionante en ese mismo momento. Pero es que luego eso se ha perpetuado, o sea, no ha quedado solo en ese instante, sino que notamos, experimentamos. Yo, por ejemplo, con la familia, pues sigo teniendo mucho trato con César, que decía antes, y muchas ocasiones que notamos, experimentamos detalles asombrosos, que se ve fácilmente su mano, ¿no? Yo cuento un detalle solamente, ¿no? El día que le enterrábamos, yo estuve en la misa, pero no pude ir al cementerio porque yo tenía una cita médica y entonces pues hice ese sacrificio también, en no poder ir al cementerio a depositarla en la sepultura, ¿no? Y entonces le pregunto a Oscar, le digo, oye, mira, ¿dónde está? Dice, pues en la parte nueva, pero que la parte nueva es todo el fondo del hospital, perdón, del cementerio, que hay cientos y cientos de sepulturas. Digo, a saber, ¿no? Pero me dice así, ¿no? Y entonces yo tenía mucho deseo de visitarla, de estar un ratito, de rezar allí en la sepultura. Y entonces me puse en la puerta última del cementerio
que da acceso a todas esas esculturas nuevas. Y dije, mira, Rebeca, no sé dónde estás, pero yo quiero estar contigo un rato, llévame. Y me puse a andar y según camino, giro a la derecha, porque sí, pim, pam, pum, derecho. Y me encuentro, plas, delante de la sepultura, que muchas veces es sabiendo dónde tienes tus difuntos y hay veces que cuesta, que te pierdes, ¿no? Pues imagínate, sin saber, y pum, me llevó. Y me quedé impresionadísimo, ¿no? Hombre, a ver, esto no es algo milagroso, ¿no? Podríamos decir, pues puede tener una explicación lógica o racional. Pero bueno, detalles de estos es que hemos coincidido de mucha gente, la propia familia, muchos amigos, que han tenido momentitos así también, ¿no? De hacernos, entre comillas, ver Rebeca que está con nosotros y que sigue desde el cielo haciéndonos bien. Y yo creo que todo lo que ha generado y ha movido, y es también la causa de que estemos ahora aquí en este vídeo y comentando, pues yo creo que es también eso, ¿no? Que el Señor, a través de ella, quiere hacernos bien. Y no es tanto por la figura ella como el centro, ¿no? Sino que es el Señor en ella, lo que ha hecho en ella. Y es lo que nos está haciendo tanto bien a tantos, ¿no? Todo su itinerario, todo su ejemplo, que ha quedado retratado en sus escritos que decía antes que están en las redes y que podemos nosotros compartir de esta manera, ¿no? Como estamos haciendo. Qué Y bueno, bonito. No, muy bonito. No le quiero tampoco entretener, que sé que tiene misa ahora, sí, pero entonces, nada, agradecerle muchísimo este rato. Yo parece que he estado como un ratito de paz, como, sí, podría decirse en el cielo, ¿no? Ahí, mientras le estaba escuchando, ha sido unos momentos preciosos de poder escuchar la historia. Se me ha hecho corto. bueno, me Así que alegro. ojalá que sigamos compartiendo la vida de Rebeca y de tantas personas, ¿no? Eso es, Que es muy eso bonito. es. Sí, sí, sí. Y agradecerle y bueno, y no sé si quiere dejar un mensaje último, pues para muchas personas que están pasando por esa situación, familias, que obviamente desde esa parte humana se ve todo a veces un poco oscuro, ¿no? De primeras, pero saber que hay esperanza, pues, y que está esa esperanza, esa resurrección, te hace ver las cosas como de otra manera, ¿no? De que, obviamente, no todo se acaba aquí y que la fe se renueva constantemente, ¿no? Ahí está. Yo creo que es la expresión que usa el Papa Francisco, que habla de los santos de la puerta de al lado. Es Porque verdad. sí, tenemos la idea de que los santos son, pues eso, pues yo qué sé decir, Santa Teresa de Jesús o San Juan Pablo II, o la Madre Teresa de Calcuta, etcétera, como grandísimos gigantes que, bueno, pues es que es necesario también, ¿no? Yo estuve unos años de vicario parroquial con el que ahora es obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, ¿no? Aquí en Toledo era sacerdote antes de que le hicieran obispo y estuvimos juntos 6 años en la parroquia. Y él tenía como una reflexión que decía que cuando ve pues un Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, o en vida, Benedicto XVI o Papa Francisco, etcétera, dice, y ve que son esos gigantes y que están en la barca donde estamos nosotros, dice, pues es como un punto de seguridad, ¿no? Porque si ellos, siendo así, están en esta barca, es que estoy donde tengo que estar, ¿no? ¿Eh? Claro, bueno, pues tenemos idea de eso, de los grandísimos santos gigantes, de los que leemos su vida, decía antes Santa Teresa, grandes gracias místicas, cosas, y hay veces que podemos identificar la santidad con una serie de detalles que, bueno, pues están en la vida de esos santos, pero que tienen su papel, su función en la vida de ellos y para la Iglesia, ¿no? Pero no consiste en eso la santidad, en eso que veo y que es lo externo, ¿no? Sino en la unión con Dios, en la amistad con Él, la vida de amor con Él, en el día a día, en la vida ordinaria. Y allí, pues, citaba antes ya a Santa Teresita, cuando habla del caminito de una legión de almas pequeñitas que iban a seguir eso, el camino que el Señor abría a través de ella, que es la santidad a lo tonto,
por decir así, como a lo tonto, del día a día, de las cosas, de los detalles, y vuelvo a la expresión del Papa Francisco, los santos de la puerta del lado. Y yo creo que Rebeca, vuelvo a lo mismo, no me anticipo al juicio de la Iglesia si lo hubiera, pero yo puedo decir autorizadamente, por lo que me ha tocado acompañarla, que es de esos santos que el Señor pone a nuestro lado para estimularnos, para servirnos, como tú decías, también de esperanza, que en este mundo en el que nos toca vivir, pues se puede vivir de la mano del Señor, con Él, en estas realidades. Y yo creo que ahí está la clave, un poco comentabas del sufrimiento, de situaciones parecidas, de familias que han perdido un ser querido, etcétera, o una enfermedad grave que se pueda tener. Pues yo creo que la clave está en descubrir que Dios no nos deja. A lo mejor no está uno para verlo en ciertos instantes, pero que Él nos sostiene. Lo del Salmo 22, ¿no? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor está con nosotros. Y Él hará que lo que ahora a lo mejor es nubarrón y tormenta, pues se abra en horizonte de luz y de esperanza y de gozo, ¿no? Si no aquí, pues en el cielo, ¿no? 100 por 1, vida eterna. Y nada, yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? No me anticipo, etcétera, todo esto que digo, pero yo creo que nos podemos encomendar todos a Rebeca y pedirle que nos ayude en este recorrido que nos queda a cada cual para poder llegar allí, igual que ella hizo, abrazar al Señor, abrazar a la Virgen y abrazarla a ella, ¿no? Que nos espera. Bonito. Sí. Pues muchísimas gracias, le mando un abrazo muy fuerte y gracias por este tiempo que es un regalo, la verdad. Muy bien. Nada. Ojalá nos vamos pronto, Padre, gracias. Eso es. Y rezamos, como dicen en Hakuna, todos por todos, ¿eh? Exactamente. Especialmente encomienda pues también a la familia, que a pesar de, bueno, pues de vivirlo desde la fe, pues no quita el dolor y el sufrimiento que se puede experimentar también de la ausencia del ser querido, ¿no? César, los padres, Adolfo, Inmaculada, sus hermanos, todo ello, ¿no? Sus tíos. Bueno, pues hay un momento de zozobra, de sufrimiento, de oscuridad y todos nos tenemos que aupar y ayudar, ¿eh? Entonces, encomiendo esa intención a todos los que vean este vídeo, que damos gracias a Dios por Rebeca, rezamos por la familia, ¿no? En sus momentos difíciles. Así sea. Pues rece por nosotros ahora en la misa que tiene. Sí, cuentas con ello, por supuesto. Un abrazo, Padre. Otro. Adiós, Gracias. adiós. Hasta luego.